Este era el Perú antes de 1990. ¿A cuánto le han vendido, señor? 250, señorita. ¿Y solo pan francés venden acá? Pan francés nomás ahí. Es una barbaridad y pan feo está acá. Largas e interminables colas para adquirir querosene, azúcar o aceite. Una hiperinflación de más de 4.000% que tenía al país sumido en el caos, el hambre y la incertidumbre por unos precios que variaban de un momento a otro. 250, mira, ¿cómo puede ser posible esto? Mire, y además no, 200, bien negro, feo, horrible. Aquí no hay control de nada, joven. El descalabro económico alcanzó su pico más alto durante el primer gobierno de Alan García. Allí está el recuerdo de la imbebible leche Ensi o el arroz con cáscaras llamado arroz de casa, que eran productos nacionales que el Estado ofrecía debido a que el resto de posibilidades simplemente no existían. Pero con el ingreso de un nuevo gobierno se requerían medidas drásticas para enderezar el rumbo, medidas que llegaron con un Alberto Fujimori que se compró el pleito con un mensaje que hasta hoy resuena. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Realmente en economía estamos viviendo los logros que hizo él. Mucha infraestructura, la baja inflación, la independencia del Banco Central, todo lo que hoy vivimos. Alberto Fujimori eligió como su primer presidente del Consejo de Ministros a Juan Carlos Hurtado Miller, que pasó a la historia por ser el ministro que anunció el Fujishock, una medida tan arriesgada como acertada que tuvo un duro impacto inicial. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Los precios antes de Fujishock eran precios controlados del pan, del azúcar, el arroz, la gasolina, que eran acompañados incluso hasta con subsidios. Entonces lo que quería hacer el gobierno era cómo hacer que esa economía se estabilizase, porque venía como una montaña rusa, ¿no? Subiendo de una pendiente de precios que no sabía en qué momento esto iba a parar. Y eso se frena primero quitando todo lo que se refiere a lo que se llama emisión de dinero, o sea, tenían que parar la maquinita de golpe. Con el Fujishock del 8 de agosto de 1990, Alberto Fujimori estableció los cimientos de lo que después sería la Constitución de 1993, la Carta Magna que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy. Antes de la entrada en vigencia de esa Constitución, el país estaba en bancarrota. Reinsertar al país al mercado financiero internacional, justamente quitarnos de encima todas esas empresas públicas que venían desde el gobierno militar. Lamentablemente los políticos se pusieron a hacer lo propio con Petroperú. Esta extrema medida originó que quedaran atrás las fuentes de la hiperinflación, los subsidios, control de precios y divisas, asignación de recursos y el intervencionismo estatal que llegaba incluso hasta el Banco Central de Reserva. La banca central o Banco Central de Reserva era el cajero, era el impresor de billetes del gobierno hasta Alan García. Decía, le mandaba como si fuera su empleado, oye, imprímeme varios millones de intis que los necesito para financiar mis gastos y pagar los sueldos y salarios de la gente y de los empleados públicos y también de los empleados privados. Entonces, hacía caso el presidente del Banco Central, que dependía del Ministerio de Economía y Finanzas, y sacaba la maquinita un montón de billetes que circulaban y así provocaba la hiperinflación. Los resultados tras la decisión política que asumió Alberto Fujimori en materia económica fueron una caída inicial de la pobreza. Las exportaciones se multiplicaron tanto como la inversión extranjera. Incluso las reservas internacionales netas se incrementaron, consiguiendo que la inflación baje hasta casi desaparecer. Una vez que ya entras en un proceso de normalización de la economía, recién entras con lo que se llama la terapia para hacer crecer la economía. O sea, lo tenemos que poner a crecer, porque todo el ajuste lo que hace es devorarse la capacidad adquisitiva de la gente. Y entonces, ¿cómo le devuelvo su capacidad adquisitiva? Entonces, abro los mercados. Esa es la primera reforma estructural, ¿no? Abro los mercados, privatizo y desregulo la economía. Son esos tres.
Con esos tres lo que logro es atraer la inversión privada. Cuando atraigo la inversión privada, genero empleo y genero ingresos, lo cual le estoy devolviendo capacidad adquisitiva. A lo largo de los años, la constitución política que heredó Fujimori ha tenido muchos cambios, pero el capítulo que ha mantenido su solidez fue justamente el económico.